Seguimos con la tecnología y ahora seguimos nos han hablado de la monitorización a distancia desde dispositivos, es una forma de telemedicina, lo es también el seguimiento telefónico, es una forma de telemedicina. Y ahora yo hablaré un poco, intentaré concentrar mis esfuerzos a entender el concepto, vamos a llamarle, la intervención no presencial, ¿no? Llamémosle así, qué nos aporta y generalmente, o más concretamente, dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque es un entorno en el que no está exento de, digamos, de controversia, ¿no? Si nos miramos las guías del 2012 europeas y miramos lo que nos dice la monitorización a distancia, fijaros que dice que no hay motivos para dar una recomendación en las guías para su uso. A pesar de que todos los que estamos aquí pensamos que, ostras, monitorizar un enfermo en los parámetros, detectar precozmente, puede ser interesante. Es intuitivo, pero no obstante, las guías dicen esto y ya vemos por qué. Es más, nos hablan de que el seguimiento estructurado a través del teléfono, bueno, que hay metaanálisis que sugieren beneficio, pero que la evidencia no es robusta suficientemente para dar un soporte en la guía. Es decir, desde una perspectiva de las guías apenas europeas, recordar que el primer firmante de estas guías es John McMurray, que él es muy defensor de, a ultranza, ¿no?, de los aspectos de la medicina basada en la evidencia, no existe una recomendación clara. Y entonces la pregunta es ¿por qué estamos donde estamos? Es decir, ¿por qué realmente tenemos esta falta de recomendación cuando todos pensamos que puede haber un cierto rol en esto? Yo creo que las barreras que nos hemos encontrado los clínicos de cara a la implementación de la telemedicina son 4. Y os voy un poco a poner aquellas barreras que además yo me planteé cuando empezamos a desarrollar un proyecto de telemedicina en nuestro hospital para pacientes con insuficiencia cardíaca. La primera es esta. Lo pongo entre comillas porque es lo que te dirá un compañero. He pensado utilizar telemedicina para seguimiento de insuficiencia cardíaca. No hay evidencia, porque lo que está publicado no ha demostrado beneficio. Es verdad que hay este metaanálisis, esta es la última revisión de la Cochrane, mostrando que el seguimiento estructurado telefónico o la monitorización puede aportar beneficios en cuanto a la reducción de eventos, pero los dos estudios más importantes donde se ha evaluado el uso de monitorización, que son el teleheart failure, por una parte, demostró un efecto neutro, es decir, no demostró beneficios. Y es un estudio prospectivo, randomizado, pero luego hay otro estudio, el TIP Heart Failure, que también fue neutro. Es decir, los dos grandes estudios empoderados para mirar eventos duros no han sido beneficiosos. Y uno se pregunta ¿por qué eso? Porque esto en sí justifica la ausencia de evidencia en las guías, ¿no? Vamos a analizar. Y esto es lo que yo analicé cuando pensé, bueno, si yo voy a hacer un proceso de este tipo, ¿realmente tiene algún sentido? ¿Cuáles son las claves de los resultados? En primer lugar, es el uso de una tecnología de seguimiento tan intensiva va a depender del nivel de riesgo del enfermo. Por ejemplo, en el teleheart failure eran pacientes que es verdad que tienen un ingreso reciente y se ajustaría un poco al enfermo de alto riesgo. Pero el TIM Heart Failure, el estudio alemán, eran pacientes que tenían que estar como mínimo 6 meses con el tratamiento estable. Claro, un enfermo en clase 2, el tratamiento estable, sin ingresos previos, pues ¿cuántos eventos vas a detectar? 0,0. O sea, ese es el problema, que realmente no vas a conseguir aportar nada, ¿no? La adherencia al uso, importante, en el estudio americano, el teleheart failure, hubo un 25% de las personas aproximadamente que nunca activó el sistema de monitorización y que lograran hacerlo al menos 2 veces a la semana era escasamente el 40 y pico %. Es decir, si tú haces un sistema complejo, los pacientes no lo usarán y no lo enviarán, ¿no? Tercer aspecto a tener en cuenta es el contexto sanitario remoto. Claro, a mí si después de una biomedida alterada me llama una enfermera de Oregón y me dice que soy muy mal, no sé, por lo menos en mi contexto sanitario, tan integrado con mi territorio, es algo que me sorprende, ¿no? Y que posiblemente a lo mejor me desconcierte, ¿no? El otro aspecto a tener en cuenta es que, por una parte, el call center daba respuesta a las llamadas, pero esas llamadas en esos estudios se vinculaban a terceras personas, médico de familia, etcétera. Pero no porque existiera un pacto o una ruta asistencial, simplemente porque se informaba a esta gente. Es decir, no había una intervención coordinada y, sobre todo, se pensó en la monitorización, pero no en la planificación de las intervenciones. Yo creo que esos son los fenómenos que explican un poco los resultados. Volvemos
a un concepto que puse en mi primera charla y que entronca con lo que nos puede aportar la telemedicina, que es lo que pongo aquí, las necesidades no cubiertas, ¿no? Recordáis que había dos aspectos importantes, que era la detección precoz de las recaídas, y está claro que la monitorización, por lo menos intuitivamente nos parece que nos va a aportar eso, ¿no? Y el otro aspecto es la intervención planificada y estructurada. Es decir, tener un canal de comunicación alternativo, que no sea presencial, que me va a permitir llegar a cierto tipo de pacientes que por su distancia geográfica o por su fragilidad no puedo acceder a ellos, en los que puede hacer que la optimización terapéutica y por lo tanto me permitirán hacer una teleintervención. Es decir, nosotros cuando nos planteamos nuestro proyecto dijimos, vamos a evaluar el conjunto de telemonitorización y teleintervención, porque no entendíamos una cosa sin la otra. De hecho, me ahorraré detalles, hicimos un proyecto de desarrollo con Telefónica España, en 2008 empezamos a trabajar un prototipo y finalmente hicimos una evaluación clínica en un estudio que esa vez sí que era randomizado, lo siento, aquí randomizamos a los enfermos, en los que quisimos comparar el seguimiento de enfermos de alto riesgo, prealta, detectados en prealta, randomizados a una intervención convencional, que nuestra intervención convencional no es convencional, porque es todo nuestro programa de insuficiencia cardíaca. Lo que hicimos fue dividir nuestro equipo en dos equipos, el equipo A y el equipo B, y los pusimos a competir. Unos harían una atención presencial tradicional, utilizando los mismos protocolos, algoritmos y todo, y el otro equipo lo haría utilizando el canal de la videoconferencia y la monitorización. Y nos pareció que si esto batía nuestro manejo convencional, era una prueba fehaciente que contra el usual care incluso sería mucho mejor, ¿no? Y este estudio lo llevamos a cabo con cerca de 200 enfermos, está enviado para ver si nos lo aceptan para publicar, ha dado unas cuantas vueltas, porque publicar no es fácil, pero caerá, porque al final siempre caen todos, ¿eh? Y ahí tenemos un poquito cómo hemos solventado esos aspectos. ¿En qué se diferencia nuestra intervención? Primero, que nosotros nos hemos concentrado en enfermos de alto riesgo, que hemos hecho una evaluación integral, por tanto, hemos evaluado barreras a la adherencia al uso del dispositivo. Aparte que luego veréis que el uso del dispositivo lo diseñamos pensando para enfermo geriátrico, o sea, para enfermo mayor, ¿no? El siguiente lugar es que nosotros hemos trabajado un proceso de telemedicina dentro, como un servicio más, dentro de un proyecto coordinado y que por lo tanto estamos en el seno de una ruta asistencial. No es un elemento externo, sino que forma parte, es un recurso más del sistema. Eso implicó una campaña informativa a los médicos de familia, a los referentes, hubo un proceso de publicidad del tema, ¿no? Y segundo, que nosotros íbamos a proveer no solo monitorización, no solo medicina reactiva, sino medicina proactiva, donde habría educación sanitaria y titulación. ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Cómo lo hemos implementado en nuestro programa? Muy rápidamente, veis, el paciente en su domicilio, con su cuidador, si es un paciente que es más anciano. Hemos tenido pacientes en el estudio, de hecho el programa está activo y ya no forma parte de un estudio, sino que ha sido integrado como proceso normal de seguimiento en nuestra unidad, ¿no? Entre 40 años y 94 años. O sea, tenemos todo el espectro, desde enfermos que hemos enviado a valorar trasplante, ¿no?, a pacientes que son enfermos con preservada, por ejemplo, ¿no? Este paciente, con la ayuda del cuidador, cada día utilizando una báscula y un tensiómetro que con Bluetooth se comunican con una tablet, esa tablet transmite la información hasta mi estación de trabajo. ¿Qué quiero de él? Quiero tensión, frecuencia y peso, no quiero más. Quiero ver cambios en estos parámetros y una mini encuesta de 8 ítems que le pregunta sí o no sobre síntomas. Por lo tanto, hago monitorización diaria de signos y de síntomas. Esto se parametriza para detectar salidas de rango. Además, como esto se hace para enfermos de muy alto riesgo, el volumen de enfermos en activo que tengo no es 1000 pacientes. Ahora actualmente tenemos unos 50 enfermos que activamente están en seguimiento y que hacemos rotar los dispositivos a medida que su riesgo baja, ¿no? Esa información llega a una pantalla web donde la enfermera la revisa, si ve algo raro, consulta los algoritmos y los aplica, o a lo mejor habla conmigo o habla con el médico que tiene a mano para ajustar la medicación, toma una decisión y habla con el paciente y hace una intervención precoz. Por ejemplo, subir el diurético. Por ejemplo, si hay una descompensación, preguntar qué ha pasado. ¿Ha tomado AINES? ¿Está resfriado? ¿Ha dejado la medicación? Buscar causas del cumplimiento. Y si detecta anomalías del cumplimiento, programar, aparte del seguimiento, un refuerzo educativo. Todo lo que implica una visión integral del enfermo. No solo, ¿se ha descompensado diurético? Ya está, no, perdona. Es una parte de la guerra esto, ¿no?
El siguiente elemento es la videoconferencia. Me permite hacer visitas programadas con el paciente y a través de la vídeo, pues hacer la educación y la optimización de fármacos, tanto el médico como la enfermera. La videoconferencia la genera el profesional. Es lo mismo que una consulta. Cuando tú das de visita a un paciente y dices, venga a las 12 a verme. El paciente no entra a las 11 directamente a la puerta y entra dentro del consultorio. No, espera que tú le llames. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros generamos la llamada para la videoconferencia. Él sabe que tiene un appointment a las 12 y recibe en su pantalla, suena un timbre, ring, ¿no? Y un botón rojo, dice, llamada entrante. Le da y salimos nosotros ahí en la pantalla. ¿A qué vemos? Al paciente sentado en su sofá de casa, con su cuidadora, a lo mejor solo o no, según quien esté, a veces más vestido, a veces menos vestido, depende de cómo vaya por casa, ¿no? Hemos tenido anécdotas tremendas, ¿eh? Ya las hablaremos si queréis. Sí, es que claro, la Barceloneta da mucho juego, ¿eh? Es un barrio tremendo. El caso es que esa información, luego la enfermera la comparte con primaria. Como tenemos la historia compartida, hemos invitado al médico de familia a decirle, oye, tenemos a tu paciente el seguimiento estructurado por 6 meses, intensivo con videoconferencia, cuadramos con él los procesos, analíticas, por ejemplo, después de subir unos IECAS, si el enfermo es tipo atención domiciliaria, la enfermera le pide al médico que haga la función renal en ese domicilio y yo consulto los resultados a través de la historia compartida. El enfermo que puede venir, pues lo hago venir al hospital del día y le pincho la analítica, ¿no? Y ese proceso de comunicación mantiene a todos en la misma línea, ¿no? Ahí estamos haciendo las videoconferencias. Esa foto ya hablamos el otro día. Esto es uno de los domicilios, ¿no? Una casa muy pequeñita. Este es el prototipo que teníamos. Ahora van con una tablet como esta, que veis aquí, más pequeña. Y el dispositivo permite evaluar las tendencias. El enfermo puede ver cómo van sus tendencias, etc. Bueno, rápidamente, ¿qué resultados hemos tenido? Esto es la reducción que hemos obtenido de cualquier acontecimiento que implicara tratamiento con furosemida endovenosa, es decir, episodios que el enfermo tuviera que ir a urgencias o ingresar o ir a hospital de día. Es una reducción brutal. Y si miramos reingresos, nosotros incluso quedamos sorprendidos, porque nosotros esperábamos que hubiera una mejoría del 25% en los eventos, pero no tan espectacular, ¿no? Una reducción de casi el 60% en la tasa de hospitalización. El número de ingresos se redujo de forma muy significativa, porque estábamos detectando antes los enfermos, ¿no? Menos días de estancia hospitalaria acumulada y una cosa que nos sorprendió un poco, pero luego encontramos el sentido, es que incluso el perfil de tratamiento betabloqueante era mejor. ¿Por qué? Porque dirás, a ver, en hospital de día las visitas las hacía una persona con experiencia en titulación, cardiólogo, que forma parte de la unidad. Los enfermos que veíamos en atención domiciliaria, el 99% son preservados, donde la titulación de betabloqueante no es el elemento crucial, ¿no? Y de hecho, esto es un análisis solo en los sistólicos. ¿Qué hemos visto? Que, fijaros, esto en una población de media 78 años. Teníamos que alcanzábamos el 100% de la dosis de betabloqueante, el 65% de los casos. Esto en los mayores registros no es así. No digo que llevan betabloqueantes, que es el 90 y pico %, no. Dosis 100% de la dosis recomendada. ¿Y por qué? ¿Qué vimos? Vimos que cada nueva descompensación que detectábamos era una oportunidad de mayor tiempo libre de congestión para titular el betabloqueante. Cada vez que un enfermo con tensiones limítrofes teníamos una tendencia diaria de tensiones que nos decía que aunque estaba a 90, siempre está a 90, y le pongo más dosis y sé que en 2 horas me va a llamar o voy a ver la biomedida como está en casa, me da la confianza para subir el betabloqueante. Entonces, estos dos aspectos fueron cruciales. ¿Qué quiere decir? Que al final los tratábamos mejor y entre que había menos descompensaciones y que los optimizabas más, hubo una reducción de ingresos. Hubo una tendencia no significativa a menor mortalidad, estamos hablando de una N pequeña, no empoderada para mirar mortalidad. Fijaros además cómo por el simple hecho de que les obligábamos a pesarse cada día porque esperábamos recibir su medida, hacían que el cuestionario de autocuidado saliera mejor. ¿Por qué? Porque ellos, no es que me peso porque como Ana y Pilar están esperando que envíe la medida, ¿y eso qué hacía? Eso lo que hacía era perpetuar el comportamiento de la toma de constantes diarias, el autorregistro. Y esto es muy importante, ¿no? Segunda barrera, cuando nos planteábamos, es decir, evidencia, hemos creado evidencia, aporta cosas, ¿no? Pero hay que hacerlo en el contexto adecuado y con el enfermo adecuado. Segunda barrera que diréis, claro, imaginaros el perfil de insuficiencia cardíaca cada vez más frecuente en España. Edad media 78-79 años, como mínimo 5 comorbilidades, enfermos dependientes, ancianos,
Y la gente dice, sí, hombre, mis pacientes, yo no los veo haciendo telemedicina. Esta abuela aquí mirándose el ordenador, por Dios, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, y dijimos, oye, está claro que nosotros cuando seamos ancianos, si llegamos ancianos, seremos una generación de smartphone y seguramente no será un problema. Pero ¿qué pasa con los ancianos ahora? ¿Qué hicimos? Pues lo preguntamos. Fuimos a mirar y fuimos a ver qué pasaba. A ver, ¿cuántos de ellos tienen banda ancha en casa? Pues vimos que un 30% tenían banda ancha. Hombre, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hago una solución de monitorización tiene que tener 3G o 4G. ¿Por qué? Porque un 70% no tiene banda ancha. Y entonces necesito un sistema que sea autónomo y que además sea móvil, ¿no? Además, esta proporción aumentó con el tiempo. Al principio lo evalué y era un 15%, solo luego aumentó, ¿no? 77% de los pacientes tienen un móvil, disponen de un móvil y lo usan. 37% tienen además ordenador en casa. Es decir, no eran naifs completamente a la tecnología, que nosotros pensábamos que sí. Luego les preguntamos, oye, ¿qué habilidades tienes tú con el uso de estos dispositivos? Y, por ejemplo, vimos que un 20% nunca usó ni un cajero automático, ni un móvil, ni nada. Pero el resto, fijaros, eso es como de más hábil a menos hábil, ¿eh? El que hace browsing por internet sin parar, que se compra billetes, eso es una minoría. Pero hay algunos que lo hacen. Que utilizan el ordenador para jugar al solitario, para, ¿no?, hacer alguna cosita así, pues 11. 52, ordenador no, pero iban a un cajero electrónico, tocaban la pantalla táctil, sacaban dinero, o, por ejemplo, utilizaban el móvil de forma habitual para llamar. Eso también lo hacían, ¿eh?, todo esto. Pues no son tan naifs a la tecnología, ¿no? Entonces les preguntábamos, mire, le hemos seleccionado para un estudio que igual le toca telemedicina o igual le toca seguimiento convencional. A priori, ¿qué dificultad ve usted en el seguimiento? Estos datos no están publicados, o sea, primicia total mundial, ¿eh? ¿Qué dificultad ve usted de cara a utilizar nuevas tecnologías? ¿Y qué nos dijeron? Que adivinar. 61% dijo, no way, o sea, no veo capaz. A pesar de lo cual, nosotros dijimos, pues le ha tocado telemedicina, ¿no? Y fíjate, ¿no?, que había unos que decían, bueno, oye, sí, yo me atrevo, lo veo claro, venga, adelante, ¿no? Pero había muchos que decían que no lo veían claro. Enfermos como este, señor Borràs, que tú, Girán, lo conoces, ¿no? Y no sé si John también coincidió también con este señor, que es un paciente que tiene 80 y pico de años, disfunción sistólica, que, bueno, cuando le quitamos el dispositivo se echó a llorar. Se echó a llorar, porque él dijo, este es mi puente que me conecta con vosotros, ¿no? Pues les preguntábamos, después de 6 semanas de duración, ¿qué les parecía la satisfacción de uso a los pacientes que entraron en el estudio? Y lo miramos en función del nivel de estudios. Fijaros que 10 es la máxima satisfacción. La media fue de 9,6, me parece que fue. Pero fijaros que los iletrados, que incluimos unos cuantos analfabetos, el sistema es tan sencillo que eran los que mejor puntuaban el sistema de satisfacción. ¿Y por qué? Porque ellos no puntuaban el uso de dispositivos, puntuaban el equipo que le hacía la intervención, puntuaban toda la intervención. No es tecnología despersonalizada, es que detrás de la pantalla una enfermera que se llama Ana. Por eso el tema de incrustar el elemento dentro de un proceso conocido. Eso cambia completamente la reacción del paciente ante la tecnología, ¿no? Y eso lo hemos aprendido, no lo sabíamos, y lo hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, uso previo de dispositivos. Pues el que no tiene ningún... Fijaros que los universitarios, tenemos algún en el piloto, ¿no?, que decimos enfermos estables e enfermos inestables, y salía más o menos igual, ¿no? Tenemos algún profesor universitario que se aburrió un poco, pero bueno, puntuaba 9 y pico, ¿eh? Puntuaba 9 y pico. Entonces les preguntamos, bueno, muy bien, hemos hecho esto, ¿usted ahora qué prefiere? ¿Volver a la asistencia tradicional, presencial, consultas con su médico que le toca, que le pone el fonendo, que lo abraza, que lo besa, o quiere volver a la pantallita? Y nos dijeron el 91% que, mire, la pantalla, perfecto, porque estoy en mi casa. Yo desplazo mi centro de atención sanitaria a mi domicilio, que es mi área de confort, con mi cuidador, con mi persona, con mi familia, y tengo un acceso directamente al profesional que sabe lo que necesito. Si además necesito que me vea porque voy mal, sé que puedo venir. Y esto cambió la perspectiva. ¿Qué hizo? Pues pacientes como esa paciente, como Fina,
tiene 86, 87, ella se sigue pesando cada día, toma el peso. Y aunque no está en ahora el seguimiento de la primaria, es una enfermera que si tiene un incremento de peso, aún sigue llamando a la enfermera. Oye, he incrementado 2 kilos, me subo el diurético. Esa señora tiene la condición normal y puede hacerlo. El que no tiene la condición normal necesitará un cuidador. Y lo haremos, ¿no? Bueno, la telemedicina es cara y no es coste efectiva. Este es todo argumento. Hasta aquí, ¿no? Todos decimos que es muy caro. Muy rápidamente, esto es el coste de los prácticamente 200 enfermos que tuvimos en 6 meses. Esto es contabilidad analítica de mi hospital. Ese grupo costó 1 millón de euros aproximadamente. Pues el grupo control fueron 769.000 y el grupo intervención, el grupo con telemedicina, solo 300.000. Es decir, por cada paciente en 6 meses ahorré 4.100 euros. Por esto, cuando con estos datos fui al Departamento de Salud, al Ministerio, vieron que no tenían ningún argumento para no financiar este programa de forma normal. Y ahora el programa de telemedicina en el Hospital del Mar es un programa asistentemente financiado que además supuso la incorporación de 2 enfermeras y un médico, es que no me lo creo, en plena crisis. O sea, yo aún no me lo creo. Pero ¿por qué hicimos? Recoger información y llevar elementos irrefutables. Es decir, si tú esto no lo financias, ¿qué vas a financiar? ¿Qué vas a financiar? No fue fácil, ¿eh? Fueron un año de pelear, de buscar, de amenazar, en fin, muchas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la conclusión, ¿no? Sobre todo, el uso de una medicina a distancia tiene sentido, sobre todo si tenemos en cuenta los factores de éxito. Yo creo que es alto riesgo incrustar el sistema de proceso de seguimiento en tu sistema y combinar tanto la parte reactiva como proactiva. O sea, no solo jugar con la monitorización, porque estamos trabajando con enfermos de alto riesgo. Y yo diría que seguramente aquellas organizaciones que ya han hecho un proceso de cambio, es decir, vosotros que ya tenéis un proceso de insuficiencia cardíaca en marcha, sois los que más beneficios sacaréis. Implementar un sistema de monitorización en un sitio donde no hay nada creado, yo no lo haría. Lo haría en aquellos áreas donde ya hay un programa de insuficiencia cardíaca en marcha, donde hay una sensibilidad y es donde vais a sacar más beneficio. En un segmento de enfermos de alto riesgo, rotar los dispositivos. Y otra cosa que hemos aprendido, la vía clínica que hicimos para telemedicina la hemos adaptado a seguimiento telefónico y es un paso intermedio que es mucho más barato y que lo utilizamos en algunos enfermos. Y muchas gracias.